Voy a hablar del alambique destilador. Es un bonito aparato, como podéis ver en esta fotografía, para la extracción de aceites esenciales, hidrolatos de algunos vegetales que así lo permiten, ¿no? Como podéis ver, está compuesto por un cuerpo que va a contener agua. Esa agua vamos a someterla a una fuente de calor para que evapore. Ese vapor atravesará una rejilla sobre la cual vamos a introducir vegetales. Esos vegetales van a ser influenciados, como os digo, por ese vapor. Ese vapor va a alcanzar la parte superior del alambique y va a pasar a otra zona, que es el enfriador, en la cual ese vapor, que ya ha arrastrado esos principios volátiles de los vegetales, y se condensan de nuevo en un líquido que los contiene. Estos alambiques son de gran tamaño. Los que he visto están entre 25 y 500 litros de capacidad, y claro, el precio también resulta muy alto. Sin embargo, yo en este vídeo lo que quiero es intentar realizar una destilación utilizando dos elementos que quizás todos tengamos en casa. Vamos a ver. Este primer elemento que os quiero mostrar es simplemente una olla de cocina. Tal cual, una olla de cocina. Al cual vamos a hacer, evidentemente, unas pequeñas modificaciones. La primera de todas, quitarle el asa. Vale, y aquí lleva un tornillito que lo voy a cambiar por uno del mismo calibre, pero un poquito más largo. Así, pondremos la torquecita. Y ahora, en el orificio este que hay aquí, que os estoy tapando con mi mano, el orificio que hay de salida de vapor, ese también lo vamos a obturar. Vamos a poner otro tornillito pequeño, y una torquecita, de tal manera que por ahí no se escape el vapor. Vale. Bueno, la verdad es que alguien dice que no se puede hacer una destilación con este sistema. Sí se puede. Lo que pasa es que el rendimiento va a ser tan pequeño que la verdad es que, pues bueno, no vale la pena. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, esto lo vamos a poner así, y en el interior vamos a poner un vasito en medio, una tela mosquitera, y vamos a ponerle aquí el vasito aquí, un vasito aquí de esto, así, de tal manera que la tela mosquitera le hemos hecho un agujero aquí en medio, y esto lo ponemos aquí, y la tela mosquitera va a tener, de ahí ya no pasa. Vale, ¿qué ocurre? Pues que en esta zona de aquí vamos a poner el vegetal. En la zona de abajo, agua. El agua evaporará, atravesará el vegetal, llegará a la superficie del cristal. Sobre este cristal de aquí, sobre la tapa esta, ponemos hielo. El hielo enfriará ese vapor y el vapor se convertirá de nuevo en agua, en líquido. En este caso ya sería un hidrolato que arrastrará aceites esenciales, y buscará por gravedad el tornillo, irá cayendo al vaso. Como podéis comprobar, la cantidad de agua que vamos a poner va a ser muy poquísima, y la cantidad de vegetal que nos va a caber aquí va a ser también muy poca. Entonces el rendimiento va a ser, pues bueno, el que sea, pero la cantidad va a ser mínima. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a poner un vegetal que espero tenga un buen rendimiento, o sea, el rendimiento sea alto, que es el eucaliptus. Bueno, vamos a probarlo. Lo vamos a poner así. Esto lo pondremos a calentar, pondremos el hielo y vamos a ver qué ocurre. Bueno, esto ya se ha enfriado. Vamos a ver el resultado.
Bueno, como cabía de esperar, se ha producido una evaporación. Afortunadamente, no puse la misma cantidad de agua destilada y de eucaliptos, que en este caso fueron 100 gramos, sino que dupliqué la cantidad de agua por la evaporación que ha habido. La tapa no cerrará herméticamente si lo ponemos en su posición original, pero si le damos la vuelta se ha producido una evaporación y es por eso que el ambiente huele de esa manera tan fenomenal. Vamos a ver si somos capaces de extraer esto sin contaminar nada. Bueno, se observa sobrenadando el líquido una ligerísima capa, por no decir unas gotitas, que va a ser inútil esto ponerlo en un vaso florentino, en un decantador, y separar la fase acuosa, digamos, del aceite esencial. El rendimiento ha sido muy poquito, y esta agüita, pues este hidrolato, tendrá unas propiedades para hacer algún tipo de crema o, en fin, ya veremos. Vamos a dar por concluido este experimento y vamos a ver uno un poquito más complejo. Bueno, este es el cuerpo de la olla express, de acero inoxidable, la típica olla express. En ella vamos a intentar hacer una extracción de aceite esencial, en esta ocasión de eucalipto. Tenemos aquí la tapa, a la cual he hecho algunas modificaciones. Bueno, por un lado le he incorporado un termómetro para que me diga en todo momento qué temperatura está alcanzando, y en este otro lado de aquí le he puesto un manómetro, con lo cual nos va a indicar la presión. La presión en este caso está a 1 atmósfera. La presión manométrica nos indica 1 atmósfera menos de la que existe. Vale, tenemos aquí una pieza metálica, que esto irá aquí en el fondo de la olla, y nos separará mediante esta rejilla de acero inoxidable, nos separará el vegetal del agua. La capacidad, pues bueno, como veréis, es mucho mayor que en la olla. En la olla habíamos puesto, creo que eran 100 gramos de vegetal. Espero llegar aquí a los 500, medio kilo. Voy a intentarlo, y esto impedirá que haya contacto entre la rejilla y el agua. Esta altura nos va a permitir introducir 1 litro de agua, del cual aproximadamente la mitad va a desaparecer, no sé por dónde, por algunas juntas o por lo que sea. Bueno, de aquí de la tapa de la olla vamos a sacar, mediante este tubo, que es de silicona alimentaria, y esto es un raccord que lo vamos a conectar, esto irá aquí, para la salida de vapor, y esto va a ir a la enfriadora. La enfriadora también es otro recipiente de acero inoxidable, porque al final tenía uno de plástico, pero al final las pérdidas que había por esta zona bueno, hacía muy difícil el trabajo. Entonces he sustituido el plástico por acero inoxidable. Dentro tenemos un serpentín, ahí está el raccord, y aquí pondremos agua para su enfriamiento. Esto saldrá luego por aquí, donde incorporaremos esta otra pieza de cobre que irá enroscada aquí en este raccord, y este tapón, pues bueno, es para sellar la salida de líquido, que será por aquí, y utilizaremos un Erlenmeyer para recoger el líquido. Además, vale,
como quiera, que pese a ponerle aquí hielo, etcétera, el agua caliente sube y la fría baja. Pese a que esté toda esta zona de aquí llena de hielo, el agua que está aquí está caliente y el de abajo frío. Y a mí lo que me interesa es que el vapor que llega desde la olla al enfriador, pues tenga aquí el frío lo más rápidamente posible. Entonces para ello, pues bueno, tengo una bombita de agua que se coloca ahí abajo y esto me hace recircular el agua fría a la zona superior. Bueno, aquí tengo el vegetal, que lo tengo ahí más o menos cribado, limpio y seco para poder hacer la experiencia. Bueno, deciros también que se podría incorporar entre la fuente de calor y la enfriadora pues un tubo intermedio con donde pudiéramos poner aquí mayor cantidad de vegetal. Pero de momento esto no lo vamos a utilizar y vamos a ver cómo nos resulta este experimento. Bueno, pues ya tenemos montado todo el aparataje. Hemos puesto a calentar. En la olla al final ha cabido tan solo 400 gramos. Yo decía medio kilo, pues no, 400 gramos. Con lo cual vamos a parar cuando el Erlenmeyer este, que es de 250, se llene, y luego con este otro pues pondremos 150. Aquí tenemos el enfriador, que hemos puesto agua y hielo. Hemos llenado de hielo ahí. La bombita está tirándonos, recirculando el agua. Que por mucho hielo que veáis flotando por ahí, ahí es donde está el agua caliente, que es donde me interesaría que estuviera fría. Y el agua fría va abajo. Entonces esta bombita lo que hace es recircular el agua. Bueno, lo dejamos ahí. Y miraremos a ver cómo va subiendo de temperatura. Y a qué presión asciende. Vale, pues nada, os cuento ya al final. Bueno, damos por finalizado el experimento y vemos cómo la temperatura se ha mantenido durante todo el mismo a 102 grados, 102 y medio, y la presión se ha mantenido a presión atmosférica, o sea, a una atmósfera. Puede que haya subido un pelín, quizás está la aguja un pelín por encima del cero, pero bueno, una atmósfera. Bueno, damos por terminada la experiencia en la cual queríamos demostrar que se podían obtener hidrolatos y aceites esenciales utilizando, en este caso, una olla express. Para eso comprobábamos mediante el termómetro y el barómetro tanto la temperatura como la presión. Vimos que la temperatura estaba en torno a los 102 grados y la presión se mantuvo, la presión atmosférica, que quizás inapreciablemente un pelín menos, pero vamos, creo que no. Sin embargo, el producto obtenido ha tenido muy escasa proporción de aceite esencial. Esto es debido, claro, esto lo he hecho yo una otra vez y he obtenido más rendimiento. Aquí ha sido tan inapreciable que he obviado emplearme en algún mecanismo para utilizar algún decantador o algo para extraerlo, porque no vale la pena. La razón ha sido el vegetal. Yo he escogido esta vez un eucalipto que he visto en una zona alejada de cultivos y bueno, que me pareció que era idónea para hacer una extracción de aceite esencial ecológico. Sin embargo, pues bien sea por el cambio climático, que la sequía hace que quizás se genere menos eucaliptol y, en fin, aceites esenciales en general.
Y bueno, sé que, bueno, que ha salido un buen producto porque el olor es impresionante, pero bueno, deciros que simplemente, pues aprovechando el tema, he medido el pH está en 5,63, un pH ácido que, bueno, puede servirnos muy bien para hacer algún tipo de producto. En fin, en un próximo vídeo voy a ver si puedo aprovecharme de la instalación de estos medidores para hacer otra cosa. Nos vemos.